Hola amigos y amigas, bienvenidas y bienvenidos sean todos ustedes, todas, porque pues Cuatro Vientos está arrancando esta semana, la última del mes de junio del año 2021, con este programa de día lunes 28 de junio del año 2021, transmitiendo desde la ciudad de Ensenada, Baja California, México. Muy agradecidos con todos ustedes por estar de nueva cuenta aquí, haciéndose presente con nosotros. Les queremos agradecer muchísimo el favor de su atención, pedir lo de siempre, ayúdenos con likes, parece ser que ya comenzaron a quitarnos el famoso algoritmo, entonces vamos a comenzar a ver de nueva cuenta elevadas nuestras vistas y nuestra participación con ustedes, pero no hay que confiarse, por favor, ayúdenos, también usted compartiendo el programa. Armando Duarte Moller, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido Muy bien. al programa, buenos días. Gracias, buenos días, buenos días. Olga, ¿Qué tal? Bueno, pues amigas, amigos de Cuatro Vientos, feliz inicio de semana y nosotros encantados de la vida porque está con nosotros el doctor Armando Duarte Moller y está precisamente para hablar de este tema que ya está causando revuelo, Armando, el hecho de que el día 1 de agosto se celebre la primera consulta popular dentro del marco jurídico establecido en nuestro país, constitucional, y el tema pues tan enorme, ¿no? de tanta trascendencia como el hecho de que los mexicanos decidamos si queremos o no que los expresidentes de la República, actores políticos del pasado, redactó la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sean llevados a juicio. Y por supuesto que en estos días pues se ha desatado la polémica, las opiniones en las redes sociales están así que bullen, que es un hervidero, y te encuentras desde un Vicente Fox diciendo esa consulta es una jalada, así en su gran capacidad de análisis que tiene, hasta gente que no te la esperabas, que pensabas que tenía una posición más crítica, más dispuesta a este tipo de ejercicios democráticos y que te dicen, no es necesario hacer ninguna consulta, es un gasto inútil, 580 millones de pesos a la basura. Dice, cuando se hace falta dedicarlo a cosas mucho más importantes, vuelven a hablar de los niños que no tienen medicamentos contra el cáncer y dicen pues que se gaste en eso en lugar de estar gastando en algo que si hay voluntad del gobierno de hacerlo, la puede hacer sin necesidad de preguntarnos, con que aplique la Constitución y si tiene pruebas, que abra expedientes y que los meta a la cárcel. Y por supuesto también hay una gran efervescencia por parte de simpatizantes de la idea y que dicen que no dejarán pasar la oportunidad de participar porque es muy, muy valioso que los ciudadanos nos expresemos en las urnas en esta consulta sí o no para respaldar en todo caso la acción del gobierno de López Obrador y que llegue rodeada de un gran apoyo ciudadano y que puedan enfrentar los enormes poderes fácticos que representa estas figuras de altos vuelos en la política que ocuparon tan altos cargos. Ese es el panorama, Armando, el hervidero que tenemos ahorita y por eso nos parece tan valioso escuchar tus opiniones al respecto. ¿Por qué la consulta y qué se está haciendo para que esta avance? Adelante, Armando. Bueno, sí, gracias. Primero hago votos porque verdaderamente cause mucho revuelo esto de la consulta popular. Después de las modificaciones a la Ley Federal de Consulta Popular, así se llama, creo, realizadas recientemente, pues esta sería la primera consulta que se va a realizar dentro de este marco normativo, en donde ya se atienden muchas de las quejas, críticas que se vinieron haciendo a otras consultas, en las que no era una institución del Estado mexicano la que se encargaba de organizarla, habían sido más bien ONGs, organizaciones de la sociedad civil que se habían encargado de toda la parte operativa y eran muy cuestionadas por la escasa participación que habían tenido y porque pues no existía la garantía, la certeza de que una institución
digamos, imparcial se encargara de su organización y del conteo de los votos. Recordemos aquella consulta sobre el aeropuerto, sobre los programas sociales, ¿no? Bueno, pues en esta consulta la cosa es distinta porque ahora quien se está encargando de organizarla y de llevarla a cabo por mandato ya legal, constitucional, es el Instituto Nacional Electoral, ¿no? Que es una institución que no se puede decir que forme parte, aunque es una institución del Estado mexicano, no forma parte del gobierno. Entonces, se supone que es una institución imparcial, ¿no? Con todo lo discutible que esto sea, pero así es. Esa es la institución que tenemos para organizar este tipo de ejercicios democráticos, el Instituto Nacional Electoral. Entonces, esta consulta se va a realizar así, organizada por el Instituto Nacional Electoral. Pero aparte, ya se establece un porcentaje mínimo de participación para que su resultado sea obligatorio para el Estado mexicano, que es el 40% del padrón electoral, que más o menos anda entre los 37 y 38 millones de ciudadanos. Es una gran participación, porque es, digamos, muy similar a la que acaba de haber en la elección constitucional, con todo que esta elección empezó a hablarse de ello, pues desde prácticamente el año pasado, cuando se instalan los organismos electorales, se convoca al pueblo para la participación, los partidos inician sus actividades para la selección de sus candidatos, y durante muchos meses estuvo en el ambiente la cuestión de la elección del 6 de junio. Y bueno, tuvimos una participación de poco más del 50%. Bueno, ahora se trata de que haya por lo menos un 40%, pero tenemos 6. Ahorita ya son 5 semanas o menos las que tenemos para organizar esta consulta. Habrá menos casillas. Aquí argumenta el Instituto Nacional Electoral, pues que no cuenta con recursos suficientes. El presupuesto del Instituto Nacional Electoral, hay que decirlo, sí ha tenido un ajuste, pero la intención era que ese ajuste se reflejara en la parte administrativa, particularmente en los salarios de los altos funcionarios del instituto. Y estos no quisieron bajarse el sueldo. Y entonces, bueno, ¿a dónde le recortaron? A la parte destinada a los salarios de los consejeros. Hay que decirlo con claridad. Entonces, es así como un recurso o un argumento un tanto tramposo. Por otra parte, es importante que la gente participe porque es el primer ejercicio de democracia directa que vamos a tener en estos años, ya bajo nuevas reglas, ¿no? Y que es importante que sea exitoso porque es la carta de presentación de este nuevo régimen democrático que se pretende implantar en el país, en el que no solamente la democracia se entienda como el derecho de elegir a tus representantes en el gobierno o en las cámaras de diputados y senadores, sino como un ejercicio en el que la ciudadanía manifieste su punto de vista en relación a temas importantes y que a través de esta expresión le ordene al gobierno lo que tiene que hacer. Entonces es muy importante, más allá de la cuestión de los expresidentes, que lo podemos comentar más adelante, que la gente participe porque se está abriendo la posibilidad de que tome en sus manos, como debe ser en una auténtica democracia, que tome en sus manos las riendas de la nación. Sí, y bueno, ¿tú cómo ves lo restringido que vaya a estar ahora el INE para organizar esta consulta? Porque mencionabas de que se tuvo una participación de más del 50% en las elecciones constitucionales del pasado 6 de junio, pero estuvo con un INE funcionando al 100%. Y ahora pues se propone instalar solamente 57,000 casillas, mucho menos de la mitad de lo que originalmente había dicho que se instalarían.
y son 57,000 casillas y equivalen a unas 200 mesas de votación por cada uno de los 300 distritos electorales. Y planean dejar unas 2,000 boletas en cada mesa. Bueno, están hablando de 287,000 funcionarios de las mesas. Este aparato, en términos de personal y en términos de logística en general, de la cantidad de casillas, ¿te parece a ti que puede ser un impedimento para poder propiciar una mayor participación o nos ajustamos y sale bien? Hay que recordar Mira, que son 37 millones mínimos los que tienen que acudir, ¿verdad? Que tenemos que acudir. Sí, sin duda alguna es un obstáculo. Pero de esos obstáculos que hay que superar, no obstáculos inamovibles, ¿no? Hay que superarlos. La autoridad electoral, lo vimos en la pasada elección, tuvo un comportamiento cuestionable. Y ahora adopta una postura de decir, bueno, sí, ya me ordenaron que lo haga, lo voy a hacer, pero miren, no puedo hacerlo más que hasta estas circunstancias porque no nos aumentaron el presupuesto. El asunto aquí es que hay en juego una pugna en lo que se refiere a el concepto de democracia que se pretende en un momento dado llevar adelante. El Instituto Nacional Electoral, antes IFE, surge en el marco de la ola democratizadora liberal representativa que se dio a nivel, por ejemplo, de Europa, cuando hubo aquella transición de los países del socialismo real, el bloque socialista, a estados, digamos, capitalistas, con un modelo político de democracia liberal al estilo de Inglaterra, Francia, Estados Unidos, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Sí. Y en el caso de América Latina, esta transición se dio con la caída de los regímenes dictatoriales militares del Cono Sur, de más o menos de aproximadamente entre los años 80 y 90, cuando se abre y se habla de la segunda ola democratizadora en el mundo, ¿no? Y entonces todo el mundo hablaba de la transición a la democracia, pero se hablaba de esta democracia sin señalar que es este tipo de democracia liberal representativa. Es decir, donde el ejercicio democrático se circunscribe a que el ciudadano acude el día de la elección a elegir a sus gobernantes y después de eso se olvida, ¿verdad? Deja en manos de las personas en las que delega el poder el manejo de los asuntos públicos. Y esto lo que dio como consecuencia es que algunas élites políticas y económicas, ¿verdad?, que llegaban al poder, bueno, tomaran decisiones a espaldas de los ciudadanos. Yo no me canso de repetir el ejemplo de la reforma energética o el Pacto por México, que fue un pacto de cúpulas. No le preguntaron a nadie. Los partidos dijeron, la gente votó por nosotros y estamos autorizados para actuar de acuerdo a nuestra manera de ver las cosas, porque ya nos dieron la confianza. Pero en el momento en que se iba a votar en el Congreso, ya planchado el asunto, la reforma energética, algunos medios hicieron encuestas populares y preguntaron a la gente, ¿usted está de acuerdo con la privatización del sector energético? Y el 70% de los mexicanos o más dijo que no estaba de acuerdo. Y los partidos en el Congreso votaron a favor. Esa es la democracia representativa. Hay un distanciamiento, y ese es uno de los retos de la democracia a nivel mundial, entre la gente y los partidos, entre la gente y los órganos representativos. Hay un abismo. ¿Cómo resolvemos el problema? Con los mecanismos de democracia participativa y democracia directa. ¿Cómo son, por ejemplo, el que la gente pueda participar en actos como este? Consulta popular, referéndum, otro tipo de mecanismos que van más allá de la simple representación de diputados, senadores, presidentes ejecutivos, tanto estatales, federales como municipales. Entonces, esta ocasión se está abriendo la puerta a eso. Y el INE, que nace en aquel modelo, es muy reacio a los mecanismos de participación ciudadana.
No obstante que se aprobaron leyes de participación ciudadana desde hace tiempo, si uno las revisa, se da cuenta que son leyes en las que la participación es prácticamente imposible, le ponen tantos requisitos que la gente dice, no, pues participar o no hacerlo, pues es prácticamente lo mismo. Bueno, pues ahora se está dando la oportunidad. Esa es la importancia del tema, ¿verdad? Entonces, yo creo que si todas estas restricciones con las que el INE va a actuar esconden esa actitud de rechazo, de resistencia a transformar el viejo modelo en uno nuevo, por parte de una institución que viene del viejo modelo. O sea, pues no le podemos pedir peras al olmo. Esta gente cree en esa democracia y no cree en esta otra, y entonces le pone trabas, ¿no? Sí. Ahora, ¿cómo superarlo? Como se han superado las limitaciones que se le han tratado de imponer a la gente, que la gente acuda a las urnas. Ahí está la solución. Ahí está la solución. Para eliminar el fraude, para acabar con el fraude, ¿verdad? Lo que pasó fue que la gente acudió masivamente en el 2018 a elegir a la persona que consideraban el más adecuado para hacerse cargo de los destinos del país. Y no obstante los operativos que estaban preparados para truquear el resultado de la elección, no se pudo por la cantidad de gente que acudió. Bueno, si ahora, a pesar de que haya pocas casillas, la gente acude a votar, pues el hecho de que haya pocas casillas podrá ser superado. Hay quienes hacen ejercicios y dicen, bueno, ¿cuánto tarda una persona en votar? Fíjense, ahorita las casillas de la elección constitucional tienen aproximadamente un máximo de 700 boletas, porque se calcula que es la cantidad de gente que puede votar en una jornada de manera constante. 700 boletas. En la casilla donde yo estuve como representante de uno de los partidos en contienda, a la hora de contar las boletas que nos mandaron, no llegaban a 500. No llegaban a 500. Claro, no se usaron todas, porque la afluencia fue de más o menos un 50 y tantos %. En mi casilla fue un poco más, cerca del 60%. Bueno, muy bien. Y la afluencia de las personas, ese 60%, fue más o menos constante. Hubo momentos en los que sí estuvo un poco solo, pero casi todo el día la afluencia de personas fue regular. ¿Cuántas dices que van a dejar ahora en cada casilla? 2,000. Si fueran 2,000 gente, no alcanza el tiempo para que voten. 2,000 boletas, imagínate, en una jornada que va de las 8 de la mañana a las 6 de la tarde. Al rato a lo mejor nos salen con que acortan el tiempo. Entonces menos posibilidad hay. O sea, creo que todo está encaminado a que no se alcance el 40%. Para después tener argumentos y decir, ya ven, esto es inútil, la gente rechazó con el no ir, con el no, aunque la gente no alcance. Pero tenemos que superar ese reto yendo a votar, yendo desde temprano. Ahí es donde me interesa mucho recalcar el análisis, Armando, porque obviamente ahora va a haber un sector de la población más afín a los partidos otrora gobernantes, ¿no?, desplazados por Morena del poder, que estuvieron llamando a votar y que en algunos lugares de la República donde salieron avante, como alcaldías de la Ciudad de México, es porque hicieron un trabajo muy intenso también de sacar a la gente más afín a ellos a que salieran a votar y garantizaron que fueran, es decir, se movieron mucho promoviendo el voto. No sé cuál sea tu opinión, yo creo que ahora estos partidos opositores van a desalentar la participación. Para ellos, más que ir a votar por el no, lo importante es que no acuda el 40% de la gente a votar. Y creo que si a la estrategia que ellos sigan se suma como en avalancha los medios de comunicación que suelen estar apoyando esa posición opositora, pues la inhibición a la participación puede ser mayor, el desaliento.
para que la gente vaya a votar. Entonces, esto significa, Armando, un trabajo extraordinario por parte de Morena y de los ciudadanos independientes de partido, pero que creen en este ejercicio de participación, y que si nos atenemos a lo que decían las encuestas el año pasado, cuando se empezaba a hablar de solicitar esta consulta, pues en aquel tiempo las encuestas decían que de 8 a 9 de cada 10 mexicanos estaban de acuerdo en que fueran sometidos a juicio los expresidentes. Pero el discurso de la oposición también ha cambiado. Ya no están planteando eso. Eso lo mencionaba mucho la oposición porque López Obrador traía y trae esta idea de que el pasado al pasado y construir hacia el futuro, y que él en lo personal pues no está de acuerdo con los juicios a los expresidentes, pero que atendiendo al reclamo popular lo apoya la consulta, y tan la apoya que hizo la solicitud al Poder Legislativo y a la Suprema Corte de Justicia. Pero lo que quiero enfatizar en esto es qué está haciendo, que tú sepas, Armando, qué se está haciendo por el lado de los ciudadanos que sí creen en la necesidad de que se lleve a cabo este ejercicio de participación ciudadana. Bueno, pues mira, vi con mucha satisfacción que en el día de ayer, antier, la Dirección Nacional de Morena realizó un evento, creo que en el hemiciclo a Juárez, con el que arrancó la campaña nacional a favor del sí en esta consulta popular. Y bueno, mencionando la importancia de participar y haciendo el compromiso de movilizar a las bases de Morena para que esto se lleve a cabo. Quiero decirte que a nivel local, un grupo de militantes que estamos agrupados en el comité Ricardo Flores Magón, arrancamos con esta campaña desde el viernes pasado, ¿verdad? Ya la primera mesa de promoción y difusión se instaló el sábado. El viernes hicimos una declaración pública, enviamos un comunicado de prensa a diferentes medios anunciando el inicio de estas actividades. Y el sábado mismo arrancamos con la primera actividad, que fue la instalación de lo que hemos llamado nosotros una mesa informativa, ¿no? En donde se distribuyen algunos pequeños volantes hablando de la consulta y de la importancia de participar, y que se va a complementar con muchas otras actividades. Estamos ya, por ejemplo, utilizando las redes sociales y nuestras plataformas propias para el impulso de esta información, del llamado a la gente a que vaya a las urnas, y se complementará con otras actividades. La participación en foros, ya me tocó participar en uno la semana pasada precisamente, con gente de Tijuana, de Mexicali y de Ensenada, en la que las personas que estuvimos presentes hablamos de esta situación y de la importancia de participar. Debatimos sobre este tema. Había personas que consideraban que no era tan importante. Bueno, pero ahí debatimos, ¿no? Se plantean los argumentos y la gente tiene oportunidad de escuchar diferentes opiniones. Y en esta semana continúan las actividades, se irán intensificando a nivel local, y tengo yo la confianza de que a nivel nacional también. Eso por parte de Morena, pero hace falta que otras instituciones también lo hagan, no solamente un partido político, porque ni movilizando a toda la militancia logramos los 40 millones, ¿no? Se requiere de que participen otros ciudadanos interesados en la transformación de nuestro régimen democrático, promoviendo la participación. No necesitan ni siquiera organizarse, realizar jornadas extenuantes. Basta con que primero decidan acudir y segundo, inviten a sus amigos, familiares, a sus vecinos a que vayan el 1 de agosto. Tenemos más de un mes, poco más de un mes para impulsar esta actividad, y es muy importante que salga bien para efectos de que avancemos, demos pasos firmes en lograr esta transformación de nuestro régimen.
Sí. Ahora bien, ¿qué pasa si no se logran los 40 millones? Bueno, significará sin duda alguna un descalabro, ¿verdad? Pero no el tirar a la borda este tipo de mecanismos. Bueno, es el primero que estamos realizando. Y con todo, las circunstancias desfavorables en términos de que, bueno, pues ya lo vimos, de que el árbitro electoral está medio reacio a que esto se lleve a cabo. Y por otra parte, tenemos a toda la oposición, ¿verdad? Que no es menor, aun cuando no hayan logrado tener altos porcentajes de votación, pero no es menor, apoyada incluso por algunos medios de comunicación, los tradicionales, los más fuertes, que están desautorizando, quitándole méritos a este ejercicio de democracia directa. No son partidarios de ella, por eso lo hacen, porque la democracia liberal representativa favorece la preservación de las élites en el poder. Y entonces estos mecanismos atentan contra eso, van en contra de sus intereses y por eso es que no la promueven. Entonces vamos a tener que batallar en contra de eso, de la oposición unificada, de los medios de comunicación más importantes o grandes en el país, yo no diría que importantes, los más grandes, que manejan más recursos, y también vamos a tener que batallar, y esto es bien importante, en contra de la inercia no participativa que todavía prevalece en amplios sectores de nuestra población. Y Armando, estamos viendo aquí en pantalla al presidente López Obrador y a 4 de los expresidentes que serían llevados a juicio en caso de que así lo decida la ciudadanía. Aquí falta nada más la foto de Zedillo, de Ernesto Zedillo. Pero de estos 4, pues yo diría que los 4, aún con la aparente ausencia de Enrique Peña Nieto, están plenamente activos en la política. Todavía Carlos Salinas de Gortari es ubicado como el cerebro de un grupo muy fuerte dentro no solo del PRI, sino del PAN también, que tiene capacidad de decisión y además se trata de personajes que ya empezaron en contra de algunos de ellos investigaciones, y son investigaciones que si la fiscalía sabe desentrañar, desenredar bien la madeja, tarde que temprano van directo a las cabezas, que son los expresidentes. Tenemos el caso de la estafa maestra, que está en prisión, Rosario Robles, que está también ya investigado Emilio Cebadúa y está como testigo colaborador, y que involucra directamente a Enrique Peña Nieto, pero Peña Nieto también está involucrado en relación con los fraudes de Odebrecht, ¿sí? que lo señala precisamente Emilio Austin, ¿cómo se llama? Si me fue su primer apellido. Y Lozoya Austin. Entonces son 2 o 3 casos fuertes donde el personaje directo de mayor jerarquía es el expresidente Peña Nieto, y también está en esa misma tesitura Calderón, porque está involucrado en el caso de la compra de esta chatarra de agronitrogenados. Y que significó un golpe al erario de pues cientos de millones de pesos. Pero lo que quiero decir, quiero enfatizarlo así, Armando, es que se trata de personajes que tienen todavía mucho poder político y económico. Y se trataría también, y no quiero pasarlo por alto, de no solamente los grandes casos de corrupción, sino también de crímenes de lesa humanidad que podría involucrar desde Calderón hasta Peña Nieto. Y están las masacres, está la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, son una cantidad impresionante de casos criminales que
pues están a flor de piel afectando a miles de familias mexicanas, simplemente los desaparecidos, ¿no? Y que fue uno de los actos que se desataron con la fallida o exitosa, como lo quieras ver, guerra declarada al narco, que no terminó con el narco, pero que sí encumbró a uno de los cárteles, el de Sinaloa, y que estaba en complicidad, según todas las investigaciones que se llevan en Estados Unidos y que tienen preso a Genaro García Luna. Entonces son redes de complicidad criminal muy grandes. No se trata de 5 o 6 personajes de expresidentes que ya con eso ya tendríamos de mucho, ¿no? En qué pensar, sino se trata de todo el esquema con el cual estuvieron funcionando y significa, y quiero planteártelo así, Armando, significa un enjuiciamiento a toda la clase política gobernante de los más altos niveles involucrados en casos gravísimos de corrupción y gravísimos de crímenes contra la población, y podría también, por supuesto, jalando el hilo de las investigaciones, llevarte al ejército también, porque hubo mandos militares que estuvieron involucrados en algunos de estos crímenes, así lo señalan investigaciones como el de Ayotzinapa y otras masacres cometidas y otras desapariciones. Entonces, el poder al que se enfrentaría esta presidencia de la 4T, este gobierno de la Cuarta Transformación, con esta fiscalía que es autónoma y que en opinión de muchos de los críticos y analistas se está quedando muy rezagada en las investigaciones que ya debían estar avanzados, pues nos hace pensar también si no tendrán razón quienes dicen, ¿para qué la consulta si no hay las posibilidades reales de ir contra toda esta red de corrupción y de criminalidad que estuvo gobernando el país? Y la pregunta es en el sentido también de quienes aseguran que si hubiese voluntad política para hacerlo, ya estarían abiertos los expedientes contra varios de estos personajes, y que no es necesaria la consulta, pues, que basta con que apliquen la ley. ¿Qué dices a eso? Bueno, en relación con lo último ya di mi opinión. No es solamente una consulta que tiene que ver con esto. Eso es circunscribirla al ámbito meramente jurídico formal. No, es una consulta que significa un paso, el primer paso en el camino hacia una democracia distinta. Eso tiene que entenderlo la gente. Le cuesta trabajo. Le cuesta trabajo porque a lo mejor hasta dicen, bueno, ¿qué no estamos ya en una democracia? ¿Qué no elegimos? Bueno, porque esa ha sido la idea, ¿no? de democracia que nos han implantado desde hace tiempo. Y luego la gente critica, se molesta porque las personas que eligió pues no cumplen o no hacen lo que, no satisfacen la expectativa que se tenía. Para eso es el referéndum, la revocación de mandato, ¿no? De que a la mitad del periodo, cosa que todavía no se hace en todas partes, solo a nivel federal se ha establecido, pero deberíamos de tener una parecida a nivel local, para que claro, si vemos que un gobernador no está cumpliendo, pues no tengamos que aguantar los 6 años. Claro. A la mitad del periodo podamos ir a las urnas y decir, ¿sabes qué? Nos saliste chafa, vámonos, ¿no? Y eso haría que los que lleguen al poder se esmeren en cumplir, porque esa es la idea, ¿no? Es la rendición de cuentas, que la gente puede evaluar tu trabajo y puede emitir una opinión que permita una de dos: quitarlo de enfrente si es un tipo que francamente no está haciendo bien las cosas, o que se esmeren a hacerlas bien porque sabe que tiene a vuelta de la esquina un ejercicio de esta naturaleza que va a decidir si se queda o no. Para que se acabe aquello del famoso año de Hidalgo, ¿no? De los políticos, de que en los últimos periodos, años ya de su gestión, decían, pues hoy es el momento de agarrar porque ya nos vamos y quién sabe si volvamos a regresar, ¿no? Y hacían un robadero.
Bueno, eso sería en cuanto a la primera cuestión. En cuanto a la segunda, que tiene que ver con las dificultades, pues sí, efectivamente, y a lo mejor detrás del argumento del presidente de la República de decir yo prefiero la solución del punto final y de aquí para adelante, vámonos, se acabó la corrupción, ¿verdad? Tiene que ver con eso, porque definitivamente desata fuerzas. Y ahorita el proceso de la cuarta transformación, pues está en su fase inicial, digamos, está entrando en su segundo periodo de todavía no echa raíces, es un árbol plantado, pero que todavía no echa raíces, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, sí, ya vimos en América del Sur cómo algunos regímenes que tenían ya años en el poder se vieron en dificultades, ¿no? Frente a las maniobras de la oposición y de la derecha internacional. Pero bien, ciertamente pues va a haber dificultades. Pero el hecho de que existan las dificultades no significa que no se tenga que actuar, porque si no, las dificultades siempre van a existir. Los grupos privilegiados siempre van a defender sus privilegios. Y entonces, ¿cuándo? ¿No? O sea, ciertamente, bueno, si el mandato, aquí quiero ser muy claro en esto, si el mandato el próximo 1 de agosto es mayoritariamente en el sentido de que se proceda, pues que la gente no piense que al día siguiente van a empezar a caer a la cárcel. Pues no. ¿Por qué? Porque se trata primero de hacer un proceso de esclarecimiento de si esas acciones llevadas a cabo por los actores políticos del pasado, en particular los expresidentes, ¿no? Si esas acciones realmente causaron un daño al patrimonio nacional o incurren en conductas sancionables de acuerdo con la ley, porque la pregunta dice de acuerdo con la ley, ¿no? No porque yo quiera venganza los voy a meter a la cárcel. No, pues si no estamos en la época, no sé, de los regímenes de monarquías absolutas, ¿no? Donde el rey era dueño de horca y cuchillo, señor de horca y cuchillo. No, pues aquí no. Aquí hay un sistema, hay instituciones, hay leyes que hay que respetar. Son juicios sumarios. Claro. Exactamente. Entonces, por ejemplo, tú mencionabas ahorita algunos casos, ¿no? Bueno, Ayotzinapa, ¿qué implicaciones tuvo que el régimen haya creado una verdad histórica que hoy se está demostrando que no era verdad? Se están encontrando los restos de los muchachos en lugares distintos a donde la verdad histórica decía que ahí. Al basurero de Iguala. ¿Hasta dónde, por ejemplo, las decisiones tomadas por algunos gobernantes en materia de política energética significaron daño al patrimonio nacional, dilapidación de recursos? Recordemos que durante la época de Calderón y parte de la época de Fox, el precio del petróleo era de $100 por barril y se estaban produciendo 3 millones de barriles de petróleo, con un costo de producción que rondaba los 20. Es decir, por cada barril de petróleo, el gobierno obtenía una utilidad Pemex de $80 por cada barril de petróleo y se vendían 3 millones al día. ¿Cuánto dinero recibió el gobierno durante ese periodo? ¿Cómo se explica que Pemex esté como está? Porque se dilapidaron esos recursos. ¿Dónde quedó ese dinero? ¿En qué se utilizó? Sí. ¿Dónde está todo eso? Sí. Y si nos vamos más atrás, sí, nomás termino con esto. Cedillo y el Fobaproa, todavía lo estamos pagando. ¿Sí? Todavía estamos pagando esa deuda. De esos bancos que se privatizaron para favorecer a los amigos, que no supieron manejarlos, que los quebraron en la famosa crisis del error de diciembre, ¿no? Y que la solución fue, en vez de que quebraran los bancos, porque su quiebra significaría grandes calamidades,
Bueno, pues el gobierno compra la deuda y la paga con el dinero que nosotros pagamos de impuestos, ¿no? Y entonces resulta que en vez de destinar esos recursos a la educación, a la salud, a los servicios públicos, a la inversión productiva del gobierno, se está pagando intereses a los bancos todavía hoy de esa famosa deuda de finales de mediados de los 90s. Los jóvenes que nacieron después de esa fecha a lo mejor no lo saben, pero ahorita cada vez que ellos van y compran un artículo en cualquier tienda y pagan el IVA, una parte de ese IVA se va a saldar la deuda con los bancos que el gobierno les compró para evitar que quebraran. Entonces, eso es lo que hay que ver, hasta dónde incurrieron en responsabilidad sancionable. Y entonces sí, si merecen la cárcel, pues a la cárcel. Pero aparte, creo que hay cosas muy interesantes en las que debemos también de reflexionar, Armando, Olga, que a veces de repente también lo dejamos pasar por alto porque no nos hemos dado cuenta de la enorme importancia que tiene esta consulta, que tiene por primera ocasión tiene un tinte totalmente vinculatorio, sus resultados. Y eso nos hace entender que este gobierno, que esta administración federal, está asumiendo la responsabilidad de lo que vaya a suceder el día de la consulta. Porque entonces, si la gente dice sí, el Estado mexicano, pero fundamentalmente el gobierno federal, y este en particular, no tendrá ya ninguna excusa para hacer lo que ya está haciendo. A paso de tortuga, pero ya lo está haciendo. Que es abrir expedientes y estar investigando la participación de diversos expresidentes de la República, ¿sí? Y sus vínculos con actos que presuponen corrupción, por decirlo menos. Y esto, pues, desde el mismo Cedillo, tú lo acabas de mencionar, el caso del Fobaproa y muchísimas cosas más que se le vinieron. Por cierto, Aguas Blancas, creo que hoy fue también con él, ¿no? Y hoy se está Aguas Blancas y Acteal. Y ya en este momento, pues ya en un rato... Masacres impunes. Está cumpliéndose, porque fue el día de hoy, hace ¿cuántos años? Hace muchos años que sucedió esa masacre. Entonces, yo siento que si entendemos que a través de esta consulta los mexicanos vamos a tener la posibilidad de obligar a un gobierno federal a que ya no tome o acelere los procesos de investigación que actualmente ya tiene abiertos contra los expresidentes, porque todos los expresidentes, si leemos los medios de comunicación, no voy aquí a clasificar ni mucho menos, pero hay muchos medios de comunicación serios que han estado haciendo una serie de trabajos, no de ahora, de hace muchos años, que han estado documentando diversos actos en donde se involucran directamente a los expresidentes. Hay, por ejemplo, el día de hoy también una nota muy interesante que les recomiendo, yo quiero recomendarles mucho que la puedan leer en Animal Político, de un grupo de factureros que están trabajaron directamente con altos funcionarios de la Secretaría de Hacienda de Enrique Peña Nieto, en donde pues se habla de que se estuvo lavando más de 5,600 millones de pesos en tan solo un periodo del periodo de Enrique Peña Nieto. Y obviamente, pues está todo lo que tú acabas de mencionar, Petróleos Mexicanos, en fin, hay una enorme cantidad de trabajo que ya ha realizado la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, que poco a poco van armando datos criminales que deben de ser investigados por la Fiscalía General de la República. Ahí yo siento que hay un problema muy grave con la Fiscalía porque, por ejemplo, este caso del que estoy hablando, lo que yo estaba leyendo, es que hay una persona detenida, la esposa de este funcionario, que fue asesinado junto con 4 elementos más de su familia, incluyendo su mamá, que parece ser que todos estaban involucrando junto con la esposa en estos delitos de presunto lavado de dinero. La Fiscalía General de la República, la Fiscalía del Estado de Morelos, ya tienen incluso detenida a la señora, y desde hace aproximadamente 1 año y medio, y no hay al menos avances que podrían involucrar
pues a los secretarios de Hacienda, Luis Videgaray, Meade, que era el presidenciable, ¿no? Y no recuerdo el otro secretario de Hacienda que tuvieron después de Meade. Bueno, ahí están tres, y esos tres de seguro estaban vinculados, o se puede llegar a la conclusión de que podrían estar vinculados todavía con funcionarios más arriba, pero en fin. Entonces, esto es muy interesante que lo resaltemos. Por primera vez, entonces, por eso yo le doy ese valor, porque hay mucha gente que dice, bueno, pues ¿por qué si la fiscalía? Que... No, es que es un compromiso que está adquiriendo el gobierno federal mexicano, ¿sí? De que esto lo tiene que avanzar cuando menos, y se los puede resolver y ya emitir órdenes de aprehensión en contra de algunos de estos expresidentes, sería ya obligado por el vínculo que le dan los resultados de esta encuesta, de esta consulta, ¿sí? Al tema de los extensiables. Bueno, ese es un asunto que yo quería resaltar porque que no se nos olvide, y es un argumento más de cuando usted le diga, no, ¿para qué vas a votar? ¿Para qué vas a decir sí o no? Vamos, es que es importantísimo, eso es fundamental. Luego, otra cosa, tú hace rato, Armando, decías, oye, pues es que van a ser 2,000 boletas en cada una de las casillas. 200 casillas por cada uno de los 300 distritos. En cada una de estas van a ser 200 boletas. 2,000 boletas. Pues, te vas a las matemáticas básicas y te da un total, fíjate, dándoles un minuto a cada ciudadano para que pudiera emitir su sufragio, su voto, ¿sí? Se tomaría 33 horas con 33 minutos. Lo acabo de hacer. Es una de las matemáticas básicas, elementales. O sea, las 24 horas definitivamente, como tú dices, no alcanza. Se veía todo eso. Ahora, de esos 2,000 votantes, estaríamos hablando de que el 40% serían 800 por cada urna, mínimo, que podrían votar. O que para llegar a ese 40%, y suponiendo que todos fueran sí. Pero es el 40% no sobre el total de boletas, sino sobre el listado nominal. El listado nominal. Sí. Se imprimen más boletas que lo que dice el listado pues nominal. Pues eso todavía entonces lo pone más complicado. Todavía es más complicado lograr finalmente ese 40% del listado nominal. Porque te digo, si en una sola casilla de esos 2,000 representan el 40%, 800 personas, híjole. Y con esa limitante del tiempo, de que te digo, va a ser de las 8 a las 6 de la tarde, pues entonces la verdad va a ser muy difícil, va a estar muy apretadito. Pero ahí, por eso es importantísimo que la gente que ya tomó esa resolución empiece a invitar a más gente a que vayan, a decir sí o no, pero que se realice esta actividad democrática participativa, de las primeras, como tú bien lo dices, Armando, que se están tomando en este momento. Y finalmente, lo que yo quería también comentar es que la gente en el chat está participando también de una manera muy intensa. Muchísimas gracias a todos ustedes, Claudia Casas, Juan Carlos García, José Luis Flores, José Cruz Guadalupe García, Leopoldo Murillo, vos Romero, que dice, coincide, ¿no? Una oportunidad para consolidar cambios en nuestra forma de gobiernos. Cap del Porvenir, Isabel Santos Hernández, quien dice también, Isabel, fíjate, debemos todos unidos firmar para demostrar que nuestro México nos duele y que razonemos, seamos del partido que sea, aquí lo importante es un país destruido por la corrupción, mentes destructivas con ansias de poder, hambriados de dinero del pueblo. También Mauricio AC, la gente de bien no entendemos la necesidad de consulta. La Fiscalía General de la República no puede investigar los delitos de los expresidentes sin necesidad de la consulta. Pues hasta el momento lo que hemos visto es que la Fiscalía va muy lenta. Sí, se puede y se está haciendo. Sí, lo está haciendo, va muy lenta. La unidad financiera va muchísimo más adelante. ¿Cómo se llama? Santiago Nieto va muchísimo más adelante que el fiscal Gers Manero. Pero precisamente a lo mejor necesita Gers Manero este incentivo de los ciudadanos de decirle, ¿sabes qué? Apúrate, aquí están. Te estamos ordenando, el pueblo de México te está ordenando que lo hagas. Nos hicimos una consulta, votamos el 40% del listado a favor del sí, o más del 40%. Entonces, es importante, amigos y amigas,
que tengamos entonces la certeza de que debemos participar para fortalecer nuestra democracia. Yo nada más quiero hacer un comentario antes de que tú hagas tu conclusión, Armando, porque sabemos que tienes un compromiso más al ratito. El comentario que quiero hacer es el siguiente. En nuestro país, por desgracia, no existe un poder judicial confiable. Tenemos ministerios públicos muy corruptos y tenemos jueces, como se ha demostrado, una gran cantidad de jueces que se prestan al servicio de los poderosos y que impide que se haga justicia. Hemos tenido, en general, autoridades en el Poder Ejecutivo, gobernantes muy insensibles. Entonces, esto ha provocado que en México sea una tradición, un hecho, nos guste o no, que para poder tener acceso a la justicia se tengan que realizar muchos actos de presión, muchas manifestaciones en la calle, gente que hasta se arrodilla frente a los gobernantes, clamando un poco de misericordia para que les ayuden a encontrar a sus hijos desaparecidos. Hemos visto que no solamente en estos casos tan graves de ejecuciones y desapariciones, la gente tiene que salir a protestar, tiene que hacerlo hasta para que les paguen sus pensiones, las pensiones de jubilación a las que tienen derecho. Es decir, aunque no hemos tenido consultas populares, constitucionales, esta será la primera que se realice, hemos tenido obligados por las circunstancias una serie de ejercicios que traen a las madres de las mujeres víctimas de feminicidios, a las madres de los desaparecidos, a los familiares de los ejecutados, a los trabajadores injustamente despedidos porque les cierran su fuente de trabajo, a las personas a las que les cometen fraudes, los traen en las calles una y otra vez tocando puertas para ser escuchados y que se abran expedientes y que se mueva ese aparato de justicia y que se empiece a investigar. Bueno, ahora de lo que se trata precisamente es de sumar todas esas banderas, todas esas luchas y llegar a la urna a decir: todos arropamos esta exigencia de justicia, estamos en contra de la impunidad y exigimos y queremos que sea por mandato constitucional que viene a reforzar la obligación constitucional que ustedes tienen, que cumplan, que se muevan, que si no tienen recursos, la fiscalía los consiga, que si tienen ministerios públicos coludidos con corruptos, pues los hagan a un lado y pongan ministerios públicos, que sí los hay, profesionales. Es decir, que se muevan porque se mueven, ya queremos que se muevan. Y yo quería hacer esta reflexión para todas las personas que piensan que es inútil. Más difícil ha sido, por ejemplo, vuelvo a poner el ejemplo para los padres de los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa, estar desde, ya llevan para 6, 7 años, pidiendo que se realice la investigación y obligaron al gobierno a que se creara una fiscalía especial que está haciendo un trabajo muy difícil porque es desmontar todas las mentiras primero, tratar de conservar evidencia que todavía se puede conservar y hacer justicia como se prometió. Hay que recordar que todos estos delincuentes, presuntos delincuentes que estamos viendo aquí, los expresidentes, han tenido cómplices y todavía quedan algunos, ¿no? El Estado no nació inmaculado después de las elecciones del 2018. Llega un nuevo presidente, llega una nueva fuerza política, pero gran parte del aparato del Estado pues viene de tiempo atrás y de lo que se trata es de decir: este es el reclamo de los ciudadanos. Es un reclamo tajante, contundente, es un reclamo que no le puedes decir que no y tienes entonces que limpiar las estructuras que tengas que hacerlas dentro del sistema judicial, del sistema penal,
y tienes que abrir cauce ya a las investigaciones. No se terminan en un día, es cierto, pero tenemos ya muchos países que tuvieron que darse esta tarea. Países donde padecieron de dictaduras, donde hubo crímenes en cantidades similares y en forma cruel, similar a las que se cometieron en México, donde la sociedad tuvo que salir a las calles con los nuevos gobiernos ya democráticos a plantear que se constituyeran comisiones de la verdad y se abrieran juicios. Y en algunas partes hubo sociedades que dijeron, pues tenemos que aceptar la realidad de aquellos casos en que ya prescribieron, ¿verdad? Y aceptar que no va a haber posibilidad de llevar a la cárcel a asesinos, pero que quede el hecho histórico de que el gobierno bajo el mando de tal personaje fue un gobierno criminal. Por lo menos que no vayan por la calle tan quitados de la pena, pidiendo el voto para sus partidos y haciéndose pasar por gente decente. No podemos permitir que esa gente que tiene deudas tan grandes con la justicia siga actuando como si tuviesen derecho a traer la frente en alto. Es decir, si no se les puede por diferentes motivos llevar a la prisión, motivos de carácter legal, llevar a la prisión, que se les pueda hacer objeto de una sanción moral, política importante, que vean que no es la opinión de 2 o 3 adversarios políticos, es un clamor popular. Yo así lo veo, en mi reflexión, y pues te pediría, Armando, que nos dijeras tu opinión para cerrar el programa. Se nos quedó por ahí un tema pendiente, pero esto de la consulta siempre pues es el prioritario, ¿no? Porque sí, y además es el tema en estos momentos, ¿no? Que trasciende tal vez a la importancia que otros muchos puedan tener. Pero bueno, mira, me llama mucho la atención los comentarios que hacen las personas que se comunican a través del chat del programa. Ya lo leíste. Algunas y las que tú comentas, ¿no? Mira, ciertamente, así en el sentido común, y hay que decir que el sentido común es una, digamos, menos común de los sentidos, ¿sí? no, pero aparte, es una construcción social que tiene que ver con la manera como nos van, decía un sociólogo europeo, colonizando, ¿verdad? Nos van colonizando nuestra mente. Y entonces el sentido común muchas veces está sesgado, está intencionalmente dirigido en cierto sentido. Entonces, puede uno decir, ¿para qué gastamos? Creo que va a costar 500 millones de pesos supuestamente la consulta. ¿Por qué no lo invertimos en medicamentos para los niños con cáncer? A ver. Que no es cierto que faltan medicamentos, ¿eh? Para empezar, ¿no? Ahí es discutible el tema. Nos han querido meter en la cabeza que hay esa situación, ¿no? Y salen papás de niños con cáncer dramáticamente hablando allí, pero son los mismos todo el tiempo, ¿no? O sea, si son tantos, que no está, esto fuera una protesta social muy fuerte. Son los mismos, dense son los cuenta. Mismos y los ¿no? medicamentos existen. Ajá. Lo que pasa es que ahora resulta que ya esos medicamentos no se los compran a los que tenían el monopolio, ¿no? Y ese es el dolor, ese es el ardor. Bueno, pero supongamos, esos 500 millones que no se utilizarían, ¿se podrían utilizar para otra cosa? Pues no, porque es el presupuesto que ya tiene el INE aprobado y entregado. El INE no lo va a regresar para entregárselo a la Secretaría de Salud para que compre medicamentos. Lo va a gastar en otras cosas. ¿Y en qué lo gasta el INE? Pues en pagarle los viajes al señor Córdoba, al extranjero o a otros consejeros a que vayan y tomen supuestamente cursos y vayan a conferencias. O sea, el gasto, el derroche del dinero, ¿no? Lo que está haciendo esto es obligar a que el INE invierta el dinero en este tipo de cosas y no en otras. Ya es parte de su presupuesto. Son 500 millones que ya tiene asignados. No es un gasto extraordinario. Ya está presupuestado. Entonces, eso de que mejor que se utilice para otra cosa, francamente, no puede ser. Ahora,
¿Qué necesidad hay de que se haga la consulta? ¿Por qué nomás no se procede? Ya lo hemos explicado aquí hace un momento, ¿no? Estamos dando pie a otro tipo de mecanismos de democracia que permitan que la gente tome en sus manos las decisiones fundamentales. Díganme ustedes, a ver, veamos, ¿cuál va a ser la actitud de la oposición que hoy dice, no, eso de la consulta no tiene caso? ¿Cuál va a ser la actitud de esos mismos el año que viene, cuando tengan que llamar a la gente a votar si están de acuerdo o no en que López Obrador siga los 2 años que le faltan o que se retire? Ah, no, van a estar van a decir, vayan a votar, y ahí sí, que el INE gaste lo que tenga que gastar. Es una doble moral. Entonces, si vamos a ser parejos con esto de la democracia directa, con esto de la revocación de mandato, bueno, pues seamos parejos con la consulta que viene. Además, a ver, yo le digo a esas personas, ¿tienen ustedes algún familiar con una enfermedad que esté sufriendo por escasez de medicamentos? Si lo tienen, ¿por qué no se lo reclaman a estos señores que aparecen ahí? Que dilapidaron miles de millones de dólares. Solamente recuerdo lo que mencionaba hace un momento. Durante la gestión del señor Calderón, el precio del petróleo estaba a 100 o más de $100 el barril. El gobierno recibía $80 de utilidad por cada dólar que vendía y se vendían 3 millones de barriles diarios. Sí. ¿No era eso suficiente como para que tuviéramos un sistema de salud de lujo? Claro que era suficiente. ¿En qué se gastó ese dinero? Piensen eso y digan, si está sufriendo la gente porque el sistema de salud está como está, pues es que lo dejaron hecho pedazos. Más de 300 hospitales inaugurados sin terminar recibió este gobierno, los están poniendo en marcha. Acaban de inaugurar ¿Cuánto tiempo duró San Quintín exigiendo un hospital? Y apenas este fin de semana, ¿verdad? Se inauguró ese hospital de especialidades de seguro social. La ampliación de ese hospital. Pero se dio la contratación de más de 60,000 médicos y enfermeras. Entonces, cuando ustedes digan, ¿por qué no se utilizó mejor el dinero? ¿O por qué no se utiliza mejor el dinero de la consulta en otras cosas? Mejor pregúntense ustedes, ¿por qué mejor no le ajustamos cuentas a estos señores que regresen lo que se robaron y ese dinero lo invertimos en todo esto? Y verán que va a alcanzar. Ese es el sentido, digamos, claro y evidente de esta situación. Ayer el subsecretario López Gatell, el subsecretario López Gatell, le recomendamos muchísimo, amigos y amigas. En un rato más vamos a subir el programa completo del Chamuco. López Gatell dio a conocer cómo durante la administración de Felipe Calderón y desde la misma presidencia de la República, con el tema de la famosa pandemia de la influenza mexicana acá, ¿se acuerdan? H1N1. Cómo recibieron desde la presidencia de la República y otros funcionarios la orden de que cuando estaba la pandemia era el momento de que se hiciera el negocio a discreción. Y dan los nombres de quienes estuvieron al frente de esta campaña y de las empresas que estuvieron haciendo el negocio de su vida con el tema de la influenza. Con un endeudamiento de $1,000 millones que pidieron para hacer frente a la pandemia. Y ese dinero, ¿a dónde se fue? Pues se fue a hacer negocios vendiendo a cantidades exorbitantes los cubrebocas y cualquier medicamento que se necesitaba. Y Hugo López Gatell no dio los nombres, pero nosotros lo tenemos por una entrevista que hicimos con un médico que tiene un conocimiento pleno del Sistema Nacional de Salud. Hugo López Gatell habló de 20 empresas, de las cuales prácticamente 3 eran las que tenían todo el monopolio de distribución de medicamentos. Ahí se fue el dinero a las cuentas de esas empresas. Y primero que nada desmintió que hubiese carencia de medicinas contra los niños. Dice, es un discurso elaborado dentro de la guerra sucia. Pero del golpe blando contra el gobierno de López Obrador. Pero nosotros sí tuvimos acceso a información de políticos de alto nivel, dueños de esos negocios
que surtían los medicamentos al sector público y se encargaban de todo el monopolio en torno a los medicamentos. 7, 8 compañías. Y entre ellos estaban Manlio Fabio Beltrones, ¿cómo se llama este otro padrón? El que fue acusado, Gamboa Patrón. Gamboa Patrón. Que está en el Valle de Guadalupe. Y también Roberto Madrazo. Son de los nombres que ahorita sí, rápidamente los recordamos, de políticos que hicieron negocio con las medicinas. Pues esos son los que hay que investigar, esclarecer estas cosas y fincar responsabilidades. Sí, porque son para eso es la consulta. Lo que están cometiendo, Armando, son crímenes. Y esos crímenes tienen que ser sancionados penalmente. Bueno, son las, no sé a qué hora sería, pero son ya estoy sobre el tiempo. Sí, les agradezco mucho. ¿Algún comentario que quieras hacer, Armando? Bueno, pues simplemente reiterarles a todos los escépticos de que la reflexionen bien, que analicen los argumentos, que tengan la mente abierta y verán que hay razones suficientes para que el 1 de agosto nos tomemos la molestia de acudir a una urna y que votemos por el sí. No vamos a perder nada, tal vez un poco de tiempo, vamos a ganar mucho si se empiezan a esclarecer estos manejos sucios, estos negocios al amparo del poder que han llevado a nuestro país a la condición en que se encontró en el 2018, ¿no? No solamente el sistema de salud, la Comisión Federal de Electricidad, Pemex y todas otras instituciones del Estado mexicano, el sistema educativo, prácticamente en ruinas y que se está tratando de reconstruir y que sería muy bueno, ¿verdad? Que esa gente que se enriqueció, que se aprovechó de la circunstancia, pues que pague, que rinda cuentas y si se puede recuperar, que creo que puede recuperarse, porque todo el dinero que se llevaron no se lo pudieron haber gastado tan pronto, ese dinero regrese para beneficio de todos los mexicanos. Sí, muchos soñamos con que llegara este día en que se nos preguntara y la posibilidad de que nuestra voz y nuestro voto tuviese una repercusión vinculatoria para las autoridades. Es un sueño. Sí. Yo no lo quiero hacer rapidísimamente porque me seguí metiendo los números. Mira, por estos 400 que yo decía, van a tener la posibilidad de que para que se den esos 400 votos, tiene que ser 80 personas por cada hora, porque van a ser nada más 10 horas. Entonces, tienen que ser 80 personas las que tienen menos de un minuto. Un minuto con 30 segundos. Ya es y va a ser relativamente fácil, porque nada más vas a cruzar un sí o uno. Rápido. Debe de ser rápido. Cuando vas a votar te entregan 4, 3 o 5 boletas, ahora es solamente una boleta. Sí, ¿no? Y ya, tan se acabó. O sea que es posible, pero apretado, en cada casilla, ¿sí? 80 personas por hora a un minuto con 30 segundos es lo que van a tener para salir en esas 10 horas, ¿no? 60 minutos. Y después, el INE, y a mí yo nada más quiero comentar, el INE ya anunció que va a empezar su campaña de promoción de esta consulta a partir del día 15 de julio, hasta un día antes, de 1 o 2 días antes de que se vaya a realizar, es cuando se va a detener. Y dice el INE, porque creo que Morena le estaba echando una bronca de decir, bueno, si es que no quiere sacar todavía la campaña. Dice, bueno, perdóname, es que ustedes aprobaron que a partir del 15 se iniciara la campaña y ahí votaron todos los partidos. Así que, bueno, en fin, entonces, de esto seguimos eso va a reforzar definitivamente entre la población, ¿sí? La decisión de que tenemos que ir porque tenemos que obligar a este gobierno por la vía de la vinculación de los resultados de esta consulta, que esperemos que sea así, ¿sí? Si dice no, pues ya está por demás, estaré por demás. Y eso lo exoneraría al gobierno federal a continuar con las investigaciones. Pero aquí sí ya le daremos la enorme responsabilidad. Hasta eso lo deberían entender la oposición. De meterle presión. Hasta la misma, así es. No, pero es que, bien, oye, pero, pues sí, Javier, pero son a los presidentes de la oposición a los que se van a acusar, pues que no quieren. En fin, bueno. Ok. Gracias, Armando. Muchos temas todavía de qué hablar en relación con este asunto. Lo vemos todavía el próximo lunes, Armando, aunque sea un rato, y agregamos un tema más. Muy bien.
Un abrazo y que tengan muy bonita semana. Gracias igualmente. Nos vemos. Hasta luego. Bien, amigos y amigas, Cuatro Vientos, tenemos la red en un rato más. Terminamos con otro programita de noticias. Muchas gracias. Buen provecho a todos. Hasta luego. Cuatro Vientos.